Que hay gente de YouTube, de Spotify. Aquí me encuentro nuevamente con Jacobo Rodríguez Flandes. Y venimos de un capítulo hablando del amor. Y creo que cuando hablamos del amor siempre es muy complicado porque hay tantas cosas que decir. Yo me quedé pensando como varias cosas que quería interrumpirte decir. Y pues no se puede decir todo, ¿no? Eso es parte también de la limitación del amor. De hecho, Que no todo se puede. Eh, pero pues teníamos pensado como seguir un poco esta línea, ¿no? Pero orientarla más al tema de la nihilidad, a la cuestión del amor y la nihilidad. Y fíjate, ahorita estábamos grabando el capítulo anterior y cuando terminamos dijiste, yo tengo un podcast llamado Motores de Nil. Y cuando decías eso, y cuando de hecho descubrí también tu podcast, que recomiendo que lo vayan a escuchar, yo lo escucho y la verdad es que creo que es muy interesante. Pero me quedaba pensando siempre, ¿por qué le habrá puesto motores de Nil? ¿Por qué motor? O sea, yo me imagino porque te conozco además como amigo, que por la motocicleta y el metal y todo esto, ¿no? El Doom, ¿no? Y todo esto. Pero, pero como hablando en esta cuestión del amor, pensaba el motor del Nil. O sea, que el amor podría ser algo que moviliza ese Nil. sí, de hecho, pues fue un proyecto, ¿no? Fue un proyecto que de hecho es idea original, ¿no? de Alejandro Carmona. Pero cuando me dijo que lo armáramos, efectivamente, ¿no? Pues queríamos buscar un nombre que fuese como que acorde a pues, lo que vamos a trabajar, ¿no? Y acorde a lo que somos también, ¿no? La idea, pues ahí sí me la he de atribuir, ¿no? La idea fue mía de Motores del Nil, ¿no? En ese sentido de que precisamente tras hablar del tema de la falla en el amor, es justamente, ¿no? O sea, la idea general sería que pensar que esta nada es lo que moviliza, ¿no? Es lo que funciona como un motor para ir echando a andar las cosas, ¿no? No voy a decir nombres porque sí me da un poco de pena, ¿no? Pero de pronto pues me vengo con una decepción de que algunos conocidos se meten en esta onda del coach, ¿no? Del coaching ontológico, no sé cómo le llamen, coaching terapeuta ontológico, mágico, músico celestial o lo que sea. Veo un poquito sus dinámicas, ¿no? Algunos me dan miedo porque se visten de blanco y con sus velitas y a partir de ahora ya renacidos, o sea, una onda bien extraña, ¿no? Pero creo que es seductor la idea que te pueden ofrecer ellos en decirte, ven aquí, ven con nosotros, piensa de esta manera y nada te hará falta, ¿no? O sea, ya estarás completo, cero falta, ¿no? Cero nada, ¿no? ¿Dónde dices que es? Aléjense de esos lugares, ¿no? ¿Y si funciona? Yo creo que funciona para que la persona que fue ahí se vuelva coach y haga sus propios cursitos, ¿no? Es como una serie de... La gestación, la fábrica de amos, ¿no? Sí, ándale. La fábrica de amos. La fábrica de amos. No de amor, sino No, de amos. De amos. Y cuando, pues efectivamente, cuando realmente no, o sea, en lo real con lo que nos topamos es con la falta, ¿no? Sí. Cada vez que se intenta un proyecto nuevo, no sé, una tarea nueva, una afición, incluso llevarlo así como un placer, un pasatiempo, pues siempre nos topamos con eso, ¿no? Con que algo no anda, con que algo siempre falta, con que algo, con que algo siempre estamos batallando, ¿no? De hecho, pues creo que el término como tal, nihilismo, si no mal recuerdo, lo puedo ubicar en obras rusas por primera vez. No recordaría muy bien si el dato es Dostoyevsky, que creo que no, pero pues bueno, no se me viene Dostoyevsky a la mente ahorita. Con esta idea de mostrar una sociedad que pensaríamos de manera muy especial, ¿no? Que la modernidad nos llevaría a conquistar el espacio y sacar tecnología que nos ayude a hacer mejor las cosas y tener robots sirvientes y todo el rollo. Cuando lo que la modernidad nos arroja, pues es todo lo contrario, ¿no? O sea, que la modernidad ha hecho que entremos en una situación de cada vez más diferencias sociales, ¿no? Que la modernidad, pues,
tenemos, creo yo, o sea, cuando pensamos en modernidad, en su punto máximo, último, lo que se me viene a la mente en automático es Nagasaki y Hiroshima, ¿no? En las épocas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, el estudio, la intelectualidad humana colocadas pues, para la destrucción del humano, ¿no? Y que, pues bueno, ¿no? La obra de Dostoyevsky nos plantea una Rusia pues, en esa decadencia, ¿no? En esa decadencia propia de la modernidad, de la cual pues creo que actualmente tenemos pues todavía su eco, ¿no? Un eco bastante arraigado y que me he dado cuenta que sigue siendo algo a lo que se le teme, ¿no? Algo a lo que da temor, a lo que da miedo, ¿no? La falta, el vacío, ¿no? Sigue siendo algo que aterra y cada vez te das cuenta de que hay más discursos que surgen de varios lados que intentan velar eso, ¿no? Que intentan decirle, no, aquí ya no hay falta. ¿Qué es lo que también, por ejemplo, desde la sociología Sigmund Bauman habla como el amor líquido, la modernidad líquida, el todo líquido, ¿no? Es como el autor de todo lo líquido. Bauman, pero... el maestro agua de la modernidad. Es el maestro agua. El maestro agua de la modernidad. Y me gusta mucho cómo lo dice, ¿no? Porque cada vez que vemos que una relación va a fallar o está fallando o se presenta algo de esto, pues lo dejamos, ¿no? Y que no deja de ser una ficción de la modernidad. El gusto por el cambio, lo novedoso, la ficción de que somos libres y de que podemos escoger y la revolución y todo esto, ¿no? Y que en realidad pues nos ofrece estas ficciones, pero al mismo tiempo nos ofrece un panorama bastante desolador, que ha sido denunciado además por varios autores, ¿no? Como Rita Laura Segato, con todo esto de lo que vivimos en México de la violencia, lo que se vive en Argentina de la violencia también, o sea, el cómo los cuerpos empiezan a ser tratados como meros objetos por los medios de comunicación, ¿no? Que nos presentan a los muertos como cifras, ¿no? Números. Como cifras, números. No sé, pero no. Pero además como todo muy, no sé, como un exceso y una fascinación por el horror, por el gore, por todo, ¿no? O sea, como estaba escuchando que apenas hizo en TikTok viral una película que es gore, ¿no? Y que está bastante cruda, que está bastante fea, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y por qué la gente quiere ver eso, no? Es como el guácala, qué rico, ¿no? O sea, aterra, ¿no? O sea, te acerca precisamente. Creo yo es más fácil verlo en otro, ¿no? Para acercarte a tu propia muerte, ¿no? O sea, verla, por ejemplo, un cadáver, ¿no? O sea, ver un cadáver, saber que es un recipiente vacío, ¿no? Y que eso evidentemente pues te acerca a tu propia muerte, ¿no? A tu propia mortalidad, a tu propia debilidad, ¿no? Y es un vacío que además te mira. O sea, nietzscheano, ¿no? Exacto, sí. O sea, puede efectivamente, ¿no? Ser un cadáver, ¿no? Una persona que ya dejó de existir en cuanto a sujeto, ¿no? Y demás. Pero pues ese cadáver te refleja algo, ¿no? Te devuelve esa mirada, ¿no? Ese vacío te devuelve esa mirada, haciéndote presente, ¿no? Como, pues, ¿y ahora? Que además, bueno, ahorita que hablabas de nihilismo, para traerlo un poco también a colación con esto, normalmente se le atribuye el nihilismo también a Nietzsche, ¿no? Digamos, en el sentido común, en lo popular, se le adjudica a él, ¿no? Cuando en realidad, pues él nada que ver con nihilismo. Fíjate, ¿no? que creo yo que en filosofía fue el que toma el término nihilismo y le da una estructura, ¿no? O sea, como que él toma lo que es el nihilismo y dice, ok, esto es el nihilismo, ¿no? Aquí encontraríamos, sí, la decadencia del hombre moderno y toda la genealogía que hay de transvaloración de los valores que nos coloca nuevamente al hombre moderno en decadencia, ¿no? Hay que superar eso, ¿no? Sin embargo, creo que el detalle con Nietzsche es que, pues, lo leemos, ¿no? O sea, nos sentimos bien Ubersmensch, todo bonito, ¿no? Pero no nos atrevemos a experimentar precisamente el fenómeno del nihilismo, ¿no? Del vacío, ¿no? O sea, sí. es como un salto de ok, ¿no? Aquí está el problema del vacío,
me chuto a Nietzsche, me vuelvo vitalista, me sigo con Sartre o con Cioran, con quien quieras, ¿no? Pero no experimenté de llenas, ¿no? El fenómeno del vacío, ¿no? Claro. Y creo que eso fue bastante demarcado con Nietzsche, ¿no? O sea, Sí. esta idea de asomarse al vacío, ¿no? Que te devuelva la mirada, esta idea de que efectivamente, ¿no? Hay algo que se debe de sufrir ahí, ¿no? Para que pues eso sea lo que da surgimiento a otra cosa, ¿no? Ujú. Sí, o sea, creo que además se le adjudica al nihilismo como esa etiqueta también de pesimismo, no, pero es que ¿cómo voy a pensar en el vacío si eso es malo? Y como que pensamos que el nihilista es el que se queja de todo, ¿no? Como de nada sirve para nada, ¿no? O sea, como el que está derrotado como por la vida, ¿no? Y que Nietzsche viene a proponer otra cosa, ¿no? El no dejarse derrotar por la vida y estarla conquistando como constantemente, pero no lo plantea como algo fácil, lindo, cómodo, sino que hay que experimentar verdaderamente Está, por ejemplo, vacío, la muerte. la postura de que mi autor favorito, Schopenhauer, aunque él mismo no se coloca el nombre de nihilista, ¿no? Pues, es como un paradigma, ¿no? En el nihilismo, la figura de Schopenhauer, ¿no? Él siempre demarca su filosofía como pesimista. Y creo que es uno de los primeros, no el primero, pero sí uno de los primeros filósofos que trae el pensamiento oriental a Occidente, ¿no? En esta idea del taoísmo, en la cual pues originalmente es la nada, de pronto algo abrupto acontece, existimos y nuestro propósito es regresar a la nada. Estaba, por ejemplo, revisando no hace mucho un poquito sobre el Mictlán, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con la tradición azteca después de morirse, ¿no? Había varios, digamos, inframundos, ¿no? Tlalocan para quien se moría ahogado, había un cielo para los bebés que habían fallecido, donde había un árbol lleno de senos, donde los bebés se amamantaban de un árbol, súper raro pero interesante, ¿no? Para los guerreros había otro cielo, ¿no? Bueno, otro inframundo, ¿no? Y para las personas que morían por enfermedad, vejez, lo que sea, estaba el Mictlán. Cuando una persona fallece, tiene 4 años para atravesar todo el Mictlán, entre un montonal de cosas. O sea, tiene que atravesar ríos, montañas que se aplastan, flechas perdidas de guerras de obsidiana, ¿no? Vientos con hojas de obsidiana que también te van lacerando. Y tu recompensa después de esos 4 años, o sea, se me hace muy bonito, ¿no? La recompensa que tienes es llegar con Mictlantecutli, ¿no? Los dioses de la muerte, para que te devuelvan. Ya te comen, ya. Ay, qué bonito se murió, ya. Ahí sí, ya se acabó, ya no existes, ya finito, ¿no? Valió todo y ya, se acabó por fin, ¿no? O sea, que pone mucho en entredicho la idea de una vida eterna en el paraíso, en el infierno, ¿no? Que incluso se ve como recompensa, ¿no? Ya lograste vivir todo esto, pues ahora ya se acabó, ¿no? Fin absoluto, punto final, pero final de veras, ¿no? Sí, que eso es algo que salió en el capítulo con Irving, que hablábamos de esta cuestión de la existencia después de la muerte, y yo le preguntaba, bueno, ¿y esa existencia después de la muerte, pues, o sea, estamos hablando verdaderamente de muerte? O sea, ¿de verdad hay una muerte? Porque para mí muerte es punto final, no esta situación de que después hay una vida en la que yo, pues, trasciendo, ¿no? Que además es esa palabra de trascendencia, que proviene del humanismo, que proviene además de los antiguos griegos, ¿no? Y que me parece que estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? O sea, de la experiencia del vacío. Porque hay gente que dice, bueno, yo sí experimento el vacío, ¿no? Yo sé que me voy a morir, pero sé que después de la muerte hay una vida y hay recompensa y puedo seguir moviéndome, ¿no? Y creo que en realidad lo que implica el nihilismo es esta nada, este vacío, que te dice, espérate, o sea, hay un punto final en el que todo se acaba y todo lo que haces en esta vida, pues sí, te arrojas a posibilidades, asumes cosas, tienes tus deseos, pero al mismo tiempo, pues eso se acaba. Creo que ahorita que lo dices con lo de Logor, ¿no? O sea, ¿por qué la fascinación para Logor, ¿no? Y demás, me viene a la mente que efectivamente, ¿no? O sea, apreciar un cadáver, ¿no? Pequé cometí el gran pecado de estudiar criminología, ¿no? En algún momento.
Pues sí, o sea, mis prácticas eran en CEMEFO, ¿no? O sea, pues sí, literalmente era de estar ahí, ¿no? Sí te da la posibilidad de plantearte como un ser mortal, pero al mismo tiempo, bueno, y de apreciar la posibilidad de tu muerte, pero al mismo tiempo, y creo que lo más difícil de esto es, pues, ¿qué crees? Estás vivo, ¿no? ¿Y ahora qué haces con eso, no? O sea, Ajá, sí, sí, sí. es como, verga, ¿no? O sea, ¿y ahora? Sí, es muy complicado. O sea, creo que eso me lleva también a otro tema de ¿la vida tiene sentido? O sea, porque, pues bueno, sabemos que desde la psicología, Víctor Frank, por ejemplo, es quien propone esta concepción del sentido de vida como... Bueno, es que también la vida de Víctor Frank fue, o sea, esta Fue terrible, caricatura fue terrible. japonesa, Remy, creo que se llamaba Remy, No, que era un niño que era huérfano y que tenía un séquito de perritos y un changuito y trabajaba en un circo, pero todo le pasaba, todo lo malo o sea, Remy era el dedo de la muerte, ¿no? Toda cosa que Remy amaba se moría en el episodio siguiente, ¿no? Y Víctor Frank tuvo una vida terrible. Y yo me lo imagino así, ¿no? Como esperando, así como teniendo clara la idea de, ok, sí. esto va a pasar y voy a ver a mi esposa, esto va a pasar y cuando salgamos de aquí voy a ver a mi esposa y bla, bla. Y de pronto, pues, ¿qué crees? Tu esposa estaba en el otro campo de concentración y pues Sí. ya no es más, ¿no? Sí. O sea, Yo siempre que hablo de Víctor Frank, digo, bueno, a ver, o sea, el libro me parece muy bueno, ¿no? O sea, creo que es una anécdota propia de él, o sea, un testimonio de su vida y así. Pero como teoría, por supuesto que no, sí, o sea, ya no estoy como- nada de acuerdo, ¿no? La como vida una tiene idea. sentido, o sea. No. Para pronto, no. No, acabo de eso. Porque además como que siempre es esta idea de la vida tiene sentido y este sentido es agradable y lindo, ¿no? Y yo siempre le digo a mis alumnos, es que a veces incluso vale más que la vida no tenga sentido, porque imagínate que la vida tiene sentido, valga la redundancia, en el sentido de que no sirvo para nada, soy un inútil, soy un idiota, ¿no? Debería matarme, nada de lo que hago sirve. Eso es darle sentido a la vida, es decir, mi vida gira en torno a eso, tiene una explicación y tiene un sentido. Es decir, hay una construcción ahí que te sostiene, o sea, es curioso porque... ¿Y que te sostiene? Te sostiene porque pues hay mucha gente que está en esta idea de mi vida no vale nada, no tiene sentido, es ilógico, me voy a morir, no hay un paraíso, bla, bla, experimentando el vacío entre comillas, ¿no? Pero lo que no se pueden dar cuenta es de que precisamente ese discurso es el que lo está sosteniendo y le está dando sentido, ¿no? O sea, claro. El hecho de que no tenga sentido para mí está funcionando para que tenga sentido mi vida, ¿no? Decir que no tiene sentido. También quejarte de la vida, ¿no? Es una ¿sí? forma también de amar la vida. Exacto. Dicen por ahí, creo, si no me recuerdas, Cioran, no recuerdo bien, es Schopenhauer, Nietzsche, no recuerdo, o Cioran, no recuerdo muy bien, quien decía, ¿no? que el suicida no es aquella persona que odia la vida, ¿no? Sino que de hecho es un acto de puritito amor, ¿no? O sea, el suicidio como un acto de amor a la vida. El único problema es que lo que se odia de la vida es la forma en la cual se presentan las situaciones, ¿no? Es como una suerte de hacer una especie de eutanasia a la vida, ¿no? De, amo tanto a la vida para que no siga sufriendo, pues mejor me suicido, ¿no? Y que de hecho sería un acto de amor, ¿no? Un amor muy profundo a la vida. De hecho, hasta Schopenhauer mismo lo dice, o sea, el camino ante la verdad de que la vida hay sufrimiento, pues no es el suicidio, ¿no? Él plantea otros caminos, pero que también a mí personalmente no me parecen como los únicos o los viables, ¿no? O sea, por ejemplo, Schopenhauer dice, ok, ¿no? La vida es sufrimiento, pero hay caminos para lidiar a esto, ¿no? Uno, la contemplación artística, piérdete en el arte, ¿no? Muy el poema de Baudelaire de embriágate de lo que quieras, ¿no? Y otra es la vida ascética, ¿no? O sea, sufres porque deseas, pues deja de desear, ¿no? Pero ese deja de desear estaría como que muy... Sí, yo también pienso que ahí, incluso hasta me parece como un poco optimista, ¿no? Sí, demasiado. Demasiado optimista como eso. Porque además, no sé, yo prefiero más pensar que uno puede encarar la muerte sin que eso signifique sucumbir a ella. O sea, como esta idea del suicidio, ¿no? De afrontar que la vida no tiene sentido, pero sin que eso te lleve, digamos, como a entregarte
al morir, ¿no? El saber que me voy a morir y que va a haber un punto final y que todo lo que estoy haciendo, pues al final de cuentas se va a quedar ahí flotando en el aire, pero que eso no te entregue, digamos, a la muerte, ¿no? O sea, que no lo lleves como un acto, ¿no? Como... Sí. Sí, pues es la posibilidad, ¿no? O sea, se abre aquí el espacio de la posibilidad e imposibilidad cuando se acepta la muerte como una realidad. Pero pues el reto es ese, ¿no? ¿Y ahora qué haces con la vida, no? Ajá. Ok, ya sabes que evidentemente, ¿no? Todo lo que logres, ¿no? O sea, piensa en imágenes como Van Gogh, ¿no? O sea, Van Gogh, pues una vida, ya ni siquiera la llamaría bohemia, ¿no? Pero pues sí muy decadente, ¿no? Y de pronto, pues Van Gogh se hizo cuadros de millones de dólares, ¿no? Pero pues a él no le tocó, ¿no? O sea, Sí, es una sirvió de tragedia nada, bien ¿no? fuerte. Sirvió de nada, ¿no? Y en efecto, ¿no? O sea, puedes hacer grandes cosas, ¿no? Que al final, pues la muerte pues, las va a mantener inaccesibles para ti, aunque incluso tú seas el autor, ¿no? Pero, pues realmente el reto sería cómo lidiar con la idea de morir y de estar vivos, ¿no? Estando presentes y con la presencia siempre pendiente del vacío, ¿no? De que hay un vacío ahí en todo lo que nosotros veamos, ¿no? Siempre hay la falla, el error, el vacío, el hueco, ¿no? Lo que no funciona, lo que no engrana en eso que nos ofrece la vida. Y que además vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, encontrarle sentido a la vida a veces puede ser hasta sintomático, ¿no? Como que dices, no hay otra forma de habitar la vida que no sea a través de asignarle un sentido. O sea, yo creo que incluso las veces en las que yo he experimentado felicidad o no sé, o que he estado en paz, tranquilo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero creo que las veces que ha pasado eso es incluso cuando un sentido cae. O sea, cuando algo que a lo mejor yo suponía, o que a lo mejor yo creía, o que a lo mejor yo había vivido con eso durante mucho tiempo, se desmorona, ¿no? Y fíjate que estamos también muy presentes de darle sentido a las cosas, ¿no? Digo, ahorita aprovechando la situación de cuarentena, pues creo que ha habido como que cursos de todo, ¿no? Y uno que siempre pega, siempre tiene como mucho público, es el curso de el significado o aprende a leer el lenguaje corporal, ¿no? Aprende a leer las microexpresiones faciales y de pronto pues ahí ves a los fascinados, ¿no? Ah, parpadeaste, significa que me estás mintiendo, y de pronto como que te vibró el párpado, significa esto o aquello. Creo que también pues, el problema es encontrar un sobresentido a las cosas, ¿no? Y que efectivamente, ¿no? El error sería pensar en eso, ¿no? Incluso en la clínica, ¿no? O sea, si bien en la clínica uno debe de estar con la oreja muy bien parada, pues habrá cosas que pues, literal son del orden del sinsentido, ¿no? Hay ocasiones en las que uno puede hacer unas intervenciones muy puntuales y muy buenas, ¿no? Estar del otro lado del igual y decir, pues me la rifé ahorita, ¿no? Pero pues el paciente no lo toma, sigue derecho y así como que, ok, vale, ¿no? Creo que incluso las mejores interpretaciones que puedes hacer son estas que marcan ese vacío de sentido, ¿no? O sea, que lo hacen presente. Más allá de darle un cierre, ¿no? O sea, sí, más allá como de decirle... bueno, yo veo que es algo que incluso en los pacientes llega mucho, ¿no? ¿Qué debo hacer con esto? ¿Cómo debo vivir mi vida? ¿A usted le ha pasado también? ¿Qué debería hacer? Y creo que a veces eso también es bastante problemático porque no puedes contestar eso. O sea, y no porque esté prohibido, o sea, porque te lo vayan a castigar, sino que es que no puedes. Digas lo que digas, va a haber siempre ahí algo que no cuadre y algo que se escape del sentido, que no se deje apresar. creo que lo importante a señalar ahí es justamente la experiencia del sinsentido, ¿no? O sea, que me parece que es diferente al absurdo, por ejemplo, ¿no? Al absurdo de Albert Camus, ¿no? O sea, no se trata de pensarlo todo como absurdo, ¿no? Sino que efectivamente la experiencia del sinsentido, la experiencia del vacío, da posibilidad para otra cosa, ¿no? Siempre es como lo mencionas tú así como una tranquilidad del hecho de que esto no necesariamente tenga que ser de una u otra manera, ¿no? O que esto no sea sinónimo estricto de aquello otro, ¿no? Ahí creo que la experiencia del sinsentido se vuelve
pues más allá de un horror, ¿no? Pues se vuelve bastante plena, bastante agradable. ¿Sí? O lo que dice Heidegger, por ejemplo, de la angustia. O sea, la angustia se siente, curiosamente, se siente como calma. Sí. Qué angustiado me siento. Tampoco me ha pasado. Dicen. Que creo que sí, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, esa cuestión de encontrarle un sentido a las cosas y estar tan empecinado en que las cosas tengan sentido, que dices, ¿para qué? O sea, yo veo que incluso como que la gente se desgasta, así como, no, es que por sostener un sentido, por sostener un tótem, por sostener algo que dices, ¿y si no? ¿Y si se cae todo? O sea... Creo que una de las cosas que siempre he sostenido es que, a final de cuentas, todos los ideales, para que funcionen como un ideal, deben de apuntalar a un imposible, ¿no? O sea, piensa en todo ideal político, religioso, social y demás, siempre le apuntalan a un imposible. Y creo yo funcionan como esta idea del burrito, ¿no? Con la zanahoria, que va avanzando, ¿no? Intentando alcanzarla, pero que a final de cuentas pues nunca se logra, ¿no? Y así todo discurso que te plantea un sentido, un cierre perfecto, ¿no? Un espacio de sin falta, pues a final de cuentas se dirige a eso, ¿no? Hacia un imposible, ¿no? Hacia la imposibilidad, hacia su propio discurso. No voy a hablar de colectivos, pero pues, la búsqueda por una igualdad, ¿no? O sea, pues, miren qué bonito suena, ¿no? Pero Sí. pues, es apuntarlo a un imposible a final de cuentas, ¿no? Uh-huh. Sí, me hiciste recordar el mito de Tántalo. Que Tántalo es un hombre que fue condenado por los dioses a este castigo de estar inundado hasta la barbilla y pues tener sed y no poder tomar agua, ¿no? Y querer comer una manzana que está ahí colgando de un árbol y que podría agarrar, pero cada vez que la va a agarrar como que la manzana se aleja y no la puede tomar. Y que la maldición ahí es que nunca se cumple, nunca hay este cumplimiento del deseo, pero al mismo tiempo siempre hay este deseo que empuja hacia esto, ¿no? Y que creo que, digo, no es tampoco verlo para una forma altamente optimista, ¿no? Porque lo mencionabas con Nietzsche, ¿no? O sea, la idea de ser una reconquista de la vida suena muy lindo, ¿no? Puesto en papel, ¿no? Sí. Pero llevado a la práctica, pues a veces es terrorífico, a veces es doloroso, a veces es angustiante, a veces es pues sumamente desgastador, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? Que más allá de horrorizarnos ante el vacío, taponearlo con discursos, taponearlo con religiones, taponearlo con ciencia, taponearlo con el ideal que se plantee, pues asomarnos al vacío, ¿no? Para que nos devuelva esa mirada y funcione como un acto creador a final de cuentas, como un motor, ¿no? Retomar el nombre del podcast, ¿no? Funciona como un motor, ¿no? Un motor del Nil. Un motor del Nil. Motor del Nil, ¿no? Escúchenos cada 15 días. que además, bueno, lo que dices es muy importante porque Nietzsche ciertamente no presenta esto como algo lindo ni como un ideal. Presenta la superación todos los días del nihilismo propio. O sea, el poder, pero para eso primero tienes que tocar el nihilismo, ¿no? Primero tienes que tocar ese vacío y así, y para Nietzsche poder ir más allá de eso. Pero vamos, o sea, se plantea como algo muy lindo, muy bonito. La idea, me hiciste recordar como este pasaje de Zaratustra, ¿no? Cuando él baja ahí al pueblo y les dice, les traigo el superhombre. Y nadie lo pela, ¿no? Y entonces dice una frase que a mí me encanta, esto de, no soy boca para estos oídos. Y entonces después pasa, o sea, vuelve como a su montaña, ¿no? Regresa después al pueblo otra vez, les empieza a hablar otra vez del superhombre y ahora la recepción de la gente es, wow, sí, qué padre, nos vino a traer el superhombre. O sea, wow, ahora sí ya, wow, ahí está la respuesta. Él nos viene a traer una respuesta, nos viene a traer una certeza, nos viene a traer el cumplimiento de un ideal, como bien mencionas, el cumplimiento de lo imposible. Y entonces como que Zaratustra se queda y vuelve a decir, no soy boca para estos oídos. Sí, efectivamente, wow, ¿no? Creo que ahí se encuentra uno de los más grandes errores, ¿no? El de acercarnos a discursos idealistas
que intenten darle un cierre, ¿no? Un cierre completo a cualquier cosa, ¿no? Una vida trascendental, ¿no? A un ideal político, militar, religioso, nacionalista, etc. Cuando pues en realidad no hay eso, ¿no? Y cuando más entramos dentro de estos discursos, pues más nos topamos con la falla, ¿no? En algún momento pues está muy clara esta idea, ¿no? Cuando ustedes se encuentren con una testigo de Jehová, tiene que ser mujer, si no funciona el truco, con una testigo de Jehová, pues ahí intentándoles convencerlos, ¿no? Preguntan si anda cargando la Biblia, pásense a Timoteo 12, si no me recuerdo, y ahí en la Biblia misma dice que la mujer no está apta para enseñar al hombre y que debe callar y obedecer y demás. Y pues ok, es tu escrito divino, ¿no? ¿Cómo eres con eso, ¿no? Ese también está mostrando su falla, ¿no? Su falta. Que también es un sentido de vida, ¿no? Tú estás hecho para esto. O sea, sí, te da sentido. Te encasilla. Uno de los más peligrosos ideales, que creo que es uno que es de los más difundidos, pero al mismo tiempo creo que es uno de los más peligrosos, por lo menos me consta que se ha cobrado una vida, ¿no? Seguramente más, pero sí me consta una vida que se ha cobrado. Okay. Es el ideal de tú solamente estás aquí para ser feliz. Y ese me parece uno de los ideales más peligrosos que puede, o sea, es lo más agresivo que alguien le puede decir a otra persona. Humanismo. Sí. porque evidentemente, o sea, nos topamos que la vida no es siempre feliz, ¿no? Sí. Evidentemente, o de hecho, pues muy a la onda schopenhaueriana, ¿no? O sea, la felicidad es una suspensión siempre momentánea del sufrimiento, ¿no? O sea, el estado natural es el sufrimiento, ¿no? Hay una cita de Nietzsche, ¿no? que lo dice así, el nihilismo es lo normal, ¿no? O sea, como que es el estado natural de las cosas y de pronto la alegría viene a sacudirnos un poco de esto, ¿no? Sí. Dura un ratito, como la Petit Mortem, ¿no? Y ya después hay que seguir nuevamente haciéndola de Sísifo, empujando su piedra, ¿no? Pero pues sí, o sea, evidentemente se trata de un ideal bastante peligroso porque sí creo que es uno de los que más se topa con su dificultad, su imposibilidad, y pues el problema es no soy feliz y ahora no cumplo con el ideal, no cumplo con el propósito, no cumplo con el sentido de vida que se me ha ofrecido y ahora pues entonces he fracasado en la vida, ¿no? Bueno, sí, que incluso cuando hablamos de gente deprimida, por ejemplo, pensamos que es alguien que no obtiene lo que quiere. ¿Qué pasaría si pensamos al depresivo más bien como el que tiene todo lo que quiere, menos esa nada y menos ese deseo, ¿no? Y menos eso que lo empuje a vivir? Que también creo que dices algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, todo ideal apunta a un imposible. Pero yo me quedaba pensando como, ¿y habría que quitar los ideales? Que creo que también sería algo imposible, ¿no? O sea, quitarlos. O sea, creo que el psicoanálisis también nos advierte, o sea, sí que los ideales apuntan a un imposible, pero que también es imposible no tener ideales. Hay una frase de Lacan si no me recuerdo, en la dirección de la Corea, no. Bueno, en los escritos, no recuerdo bien el texto. Cuando, parafraseando obviamente, ¿no? Lacan dice, el arte del psicoanalista es suspender todas las certezas del sujeto, ¿no? O sea, como que efectivamente esas intervenciones que hacen y que de pronto te dejan en el sinsentido, ¿no? Que evidentemente eso que yo ya tenía por certero se viene para abajo, ¿no? Ok, esto no es nada más para dejarte en un lugar de sin ideal, ¿no? Porque caeríamos en cierta paradoja de el ideal del no ideal, ¿no? O sea, como ser feliz sin ideales y ahí está el camino, ¿no? Ajá, como que toda la nihilidad sería el ideal, ¿no? Sí, se volvería el ideal y pues caemos en el mismo, ¿no? Creo que cuando Lacan lo dice así, ¿no? De suspender todas las certezas del sujeto, la palabra suspender te hace referencia a que efectivamente en ese proceso analítico, en esa sesión o lo que sea, se suspende, ¿no? Y esto te va a mover para buscar otra cosa, ¿no? Hallar otra cosa, moverte de ese lugar que efectivamente ya no te está funcionando, pero pues sí te sirve para pues, ir y buscar otra cosa más, ¿no? Sí. Sobre todo creo que en la consulta cuando llegan los pacientes como pidiendo siempre esta respuesta y esta certeza, y llegan incluso ellos con sus propias certezas, con sus propias respuestas, sus propios sentidos, creo que el deber de un analista es, lejos de promover un sentido de vida, ¿no?
el irlo quitando, el irlo desmoronando, porque, bueno, yo creo que las mejores interpretaciones, ¿no?, vienen de este hacer presente el no saber. Sí, mira, te puedes hacer millones de teorías, pero al final no lo sabes. O sea, y al final no tienes algo no existen las garantías. Dice Lacan, no hay otro del otro. O sea, no hay un discurso que te dé la posibilidad de acceder a una certeza, ¿no?, que funcione como una receta, además, que puedas llevar para tu vida, ¿no?, y vivirla ahora sí feliz, ¿no? Y me hiciste recordar también, hay una película, no sé si la has visto, Belleza Inesperada, una belleza inesperada. Creo que sí me suena. Con Will Smith, que muere su hija, una niña de un cáncer, y como que en toda la película él desde el inicio está como poniendo unas piecitas de dominó, construyendo y construyendo, y todos los días va y construye y bla bla, hasta que se presenta una supuesta manifestación del tiempo, que en realidad era otra persona que actúa como de tiempo, y le tira toda la construcción, ¿no? Como que te dan a entender que él está intentando construir un sentido alrededor de la muerte de su hija, y que al final como que lo liberador para él, digamos, no me gusta la palabra liberador, pero pues bueno, la digo como pues porque sí. O sea, digamos, la experiencia de él del poder estar en paz, ¿no?, y tranquilo, es cuando eso se derrumba, curiosamente. Que es como esta idea de, ok, fallece alguien, es el plan de Dios, es el plan divino, de todo hay un aprendizaje, ¿no? Ay, sí. Todo lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? O sea, caer en este sobresentido de las cosas, cuando en realidad, pues, hay ocasiones en las que, si no es que la mayoría de las veces, ¿no?, las cosas acontecen sin razón, ¿no? No hay... no de todo lo negativo o de lo positivo haber un aprendizaje realmente, ¿no? O algo bueno o malo que se pueda sacar de esto, ¿no? Pero pues precisamente creo que la clínica es lo que más nos demuestra, ¿no? Que hay una posibilidad de movimiento, ¿no? O sea, más allá de una postura pesimista, creo que si algo nos ofrece el psicoanálisis a pensar es que siempre hay eso, ¿no? Hay una posibilidad otra de movimiento. Por otro lado, se tendrá que estar construyendo, se tendrá que construir, obviamente primero tumbando las certezas anteriores para ir construyendo otra posibilidad diferente de ubicarse en este mundo. Sí. Yo creo que, o sea, las veces que a mí más me ha molestado cuando alguien cercano fallece, ¿no?, es esto de encontrar la fuerza, un sentido pero ya está bien, ya está en un mejor lugar, tú no estás solo, ¿no? Y es que te lo pueden decir 1000 veces, pero uno sigue sintiendo que algo no cuadra, que algo no encaja bien, y que creo que sí, el momento en el que puedes, si quieres llamarlo así, hacer las paces con eso, pues es cuando dices al diablo todos estos sentidos, ¿no? Que además puede ser muy monstruosos estos sentidos. O sea, cuando se cayeron las Torres Gemelas, ¿no? Y decían que había gente que no llegó a las Torres Gemelas porque ese día se les hizo tarde para ir al trabajo, y qué bueno que se les hizo tarde. Yo me acuerdo de las personas que decían que en el humo, ¿no?, había la cara de un diablo, y que... Sí. Y que no, que había termita ahí ya instalada, ¿no? También la parte conspiranoica, como que dándole un sentido estricto a esto. Todo pasa por algo. Digo, técnicamente, con las leyes de Newton, sí, ¿no? Una fuerza, una acción en un cuerpo tiene una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario, pues sí, técnicamente todo pasa por algo, pero no en un sentido, valga la redundancia, ¿no? O sea, sí, no con una apertura ya viable o preestablecida o esta idea muy nórdica del destino, ¿no? O sea, de que tu vida ya está preestablecida y todo lo que acontece pues es el camino de los dioses que ya tenían preparado para ti. Pues no, o sea, no hay una regla estricta y puntual, ¿no? Y pues habrá que aprender a vivir con eso, ¿no? Habrá que aprender a vivir con el sinsentido que implica la vida. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Pues lo dejamos por ahí. Ya se me tocó un tequila, ahora sí. Dios ha muerto, pero creo que el lugar de la falta tiene que colocarse como en
en eso, ¿no? En eso que Dios ha muerto. O sea, Nietzsche siempre plantea que hay que poner algo o sea, Dios ha muerto, pero hay que poner algo. O sea, ¿qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ahí sí es el camino individual, particular. Porque como Dios no hay dos. O sea. Bueno, de acuerdo al Mahabharata. Bueno. Sí, es cierto, ¿verdad? Dioses hindúes raros. Perdón, hay un hindú, no sé. Pero sí están muy raros. Nos van a cancelar. No, otra vez, por favor. Y todavía ni siquiera nos hacemos famosos, ¿no? Es lo peor. Pero bueno, lo dejamos por aquí, yo creo. Ya llevamos unos 40 minutillos. No sé si te gustaría cerrar con algo. Pues sí, o sea, creo que no hay que temerle al sinsentido. Creo que el sinsentido pues funciona como motor, funciona como posibilidad, ¿no? Habrá que afrontarlo, sí o sí. Creo que no hay un camino fácil, un camino directo, una receta de cocina que te diga qué hacer con eso que falla o con eso que falta, pero pues no hay de otra más que experimentarlo, ¿no? Claro. Y pues yo me voy también con la idea de es traer este sinsentido, pero también a la cotidianidad, ¿no? Ajá. O sea, el poder traer esto a todo lo cotidiano que hacemos. O sea, incluso este podcast, ¿no? O sea, el que estemos aquí hablando de todo esto, o sea, creo que también la muerte, el vacío, la falta siempre están ahí, ¿no? Ahí dando vueltas, sí. Y creo que bueno, creo que es importante, o sea, al final de cuentas creo que empezamos con el tema del amor y que el amor sirve para eso también, para empujar y para movilizar y para seguir en búsqueda. O sea, es una búsqueda que no llega a su fin, que no llega a Dios porque Dios ha muerto. Pero... Y irónicamente la muerte también, ¿no? O sea, irónicamente la muerte, más que pensarse como algo estático, pues impulsa, ¿no? O sea, es algo que te mueve, que te hace cambiarte de lugar, posicionarte de otras maneras, ¿no? Sí. Y pues, sí. Qué sad, ¿no? Pues ni modo, ¿no? No sé, tómense un tequila o algo. No tengo, pero... Ay, no sé. Pero bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden ir al podcast de Jacobo, Sí, Motores del Nil. Y también tienes página en Facebook. Sí, estamos en Facebook y en Instagram Facebook, como Instagram. Motores del Nil y motores del Nil. Y pues bueno, en Google Podcast y en Spotify. Ahí nos encuentran también como Motores del Nil. Y pues, bueno, agradecerles que su suscripción al canal, que vean este video, que nos dejen también en los comentarios, eso ya no lo he dicho en los últimos capítulos, pero que en los comentarios pues nos dejen sus impresiones, cómo consideran qué consideran de lo que hemos estado hablando, ¿no? Pues no sé qué piensan sobre esta cuestión del sentido, o sea, qué dudas surgen, y pues nada, nos vemos el siguiente fin de semana.